Horus Lupercal, el hijo predilecto del emperador de la humanidad, está preparado para dirigir a su legión contra el planetoide dominado por los orcos de Gorro. Después de casi 2 siglos de guerra en el nombre de la Gran Cruzada, las muchas victorias de los lobos lunares se han convertido en materia de leyendas. Sin embargo, nada puede prepararles para el honor singular de combatir junto al mismísimo emperador una vez más y un hijo puede sobrellevar la pérdida de su padre con ecuanimidad, pero la pérdida de su herencia puede empujarlo a la desesperación. El Tácito Negro de Florencia. 1. Una paliza. Juramentos de censura. Punta de lanza. Yo estaba allí, acostumbraría a decir después hasta el mismo día en que murió, yo estaba allí, el día que Horus salvó al emperador. Había sido un momento singular, el emperador y Horus, hombro con hombro, en las ardientes profundidades ahogadas de ceniza del mundo desguace, enzarzados en un sangriento combate juntos casi por última vez, aunque por entonces eso solo lo sabía uno de los dos. Padre e hijo, espalda contra espalda. Las espadas desenvainadas y rodeados de enemigos. Una encapsulación de la cruzada tan perfecta como cualquier inmortalización posterior en pintura o tinta. Antes de que recordar tales tiempos se volviera algo que temer. El mundo desguace de Gorro. Allí fue donde ocurrió, en el profundo basurero espacial de la cuenca de Telón. El imperio orco que una vez había reclamado el dominio de aquellas estrellas ardía, asediado desde todos sus flancos por los incombustibles ejércitos del imperio. El reino de los alienígenas estaba siendo derribado, sus cenagosos mundos fortaleza quemados, pero no lo bastante rápido. Gorro era la clave. A la deriva bajo, la luz de un distante y abotagado sol rojo, donde el tiempo y la gravedad nunca habrían dado lugar a un planeta, trazaba una errática órbita. No era un vagabundo. Era un intruso. Su destrucción se había convertido en una de las prioridades de la cruzada. La orden la había dado el propio emperador, y su hijo preferido y más brillante había respondido a aquella llamada a las armas. Horus Lupercal, primarca de los lobos lunares. Gorro no estaba muriendo fácilmente. Cualquier expectativa de que la campaña fuera a ser un veloz golpe mortal desapareció en el instante en que la 63 flota expedicionaria llegó a los límites del sistema y vio la escala de la flota chatarra que lo protegía. Cientos de naves, reunidas en el núcleo de la cuenca de Telón con el fin de defender el planetoide ciudadela de su cacique. Vastas naves cadáveres traídas de nuevo a una vida infernal con fulgurantes reactores de plasma en sus corazones. Masas de combate fundidas a partir de pecios oxidados saqueados de cementerios espaciales y reanimadas por medio de una horrenda necromancia mecánica. Y en el centro de aquella flota se encontraba la colosal fortaleza que era un asteroide vaciado, una roca montañosa cubierta de una costra de arrabio y hielo. Carenados de motor de kilómetros de ancho se hundían profundamente en su manto rocoso y su escarpada superficie estaba repleta de baterías de obuses orbitales y tubos lanzaminas. Se movía pesadamente hacia los lobos lunares mientras que las rabiosas manadas de naves chatarra cargaban como tribus de bárbaros enarbolando garrotes. Los canales de voz estaban saturados de una aullante estática, la de 1.000.000 de bocas con duros colmillos que daban voz al instinto primario orco. La esfera del combate se convirtió en un torbellino de fuego libre, una masa imposiblemente enredada de naves de guerra enzarzadas, rayos láser colimados, estelas parabólicas de torpedos y campos de escombros explosivos. Las batallas en el vacío que normalmente se desarrollaban en rangos de decenas de miles de kilómetros se estaban luchando tan cerca que algunos merodeadores orcos estaban intentando llevar a cabo acciones de abordaje con crudos cohetes a sus espaldas. Las detonaciones atómicas impregnaban el espacio entre las flotas con distorsión electromagnética y ecos fantasmas, de manera que era casi imposible distinguir qué era real y qué un espectro en los sensores. El espíritu vengativo estaba en medio del combate más fiero, sus flancos como incendiados del volumen de descarga de sus armas. Una masa salió despedida a su paso, golpeada hasta someterla desde múltiples plataformas de artillería que concentraron en ella su fuego. Dejaba a su paso llamaradas de combustible incendiado y arcos de plasma eyectado. Miles de cuerpos se derramaban de sus entrañas desgarradas como esporas de una masa fungosa. No había nada de sutileza en aquella batalla. No se trataba de una lucha de maniobras y contramaniobras, sino de una reyerta. La ganaría aquella flota que golpeara más fuerte y con más frecuencia. Y por el momento, esa era la de los orcos. La superestructura del espíritu vengativo gruñía como una criatura viviente mientras maniobraba a una velocidad mucho mayor de la que se podía exigir a un ser tan inmenso. Su antiguo casco se sacudía bajo los impactos y su interior vibraba con el retroceso de las múltiples cubiertas de artillería disparadas al unísono.
El espacio entre ambas flotas estaba atestado de tormentas de escombros, vórtices atónicos, duelos entre escuadrones de naves de combate y nubes de vapor cuyas llamaradas duraban apenas unos instantes. Sin embargo, en el interior de la nave insignia de Lupercal la disciplina se mantenía firme. Los datos que recorrían como cascadas las pantallas y los brillantes hololitos con esquemas lineales inundaban el abovedado Strategium con una luz que parecía moverse como una ola submarina. Cientos de voces mortales transmitían las órdenes del capitán mientras los teletipos recitaban los informes de daños, resistencia de los escudos de vacío y las descargas de artillería programadas por encima del cántico binario de los sacerdotes del Mechanicum. Una tripulación bien coordinada en un puente era algo bello, y si no hubiese sido por los pasos de Ethel y Abaddon que recordaban a los de un lobo enjaulado, Sejanus habría sido capaz de apreciarlo apropiadamente. El primer capitán descargó su puño sobre el armazón de bronce de la mesa que proyectaba el hololito con la representación de la esfera de batalla. Las líneas de ataque y los vectores de amenazas parpadearon en medio de un ruido de furiosa estática, pero el lúgubre cuadro que rodeaba al espíritu vengativo no varió. El número de las naves de los Pieles Verdes todavía sobrepasaba ampliamente el de los lobos lunares, contaban con una potencia de fuego muy superior y aparentemente en contra de toda razón estaban aventajando a su comandante. Era desesperante, pero la cólera de Ethel no era de ninguna ayuda. Los tripulantes mortales cercanos, cuyas caras bañaban las luces de las pantallas de datos, giraron las cabezas ante aquel ruido inesperado, pero apartaron sus ojos cuando el primer capitán los recorrió a todos con su mirada. ¿En serio, Ethel? Preguntó Sejanus. ¿Esa es tu solución? Ethel se encogió de hombros, haciendo que las placas de blindaje de su servoarmadura resonaran entre sí y que su reluciente copete negro se agitara como el fetiche de un chamán. El primer capitán se cernió sobre él. Cernirse era algo muy propio de él, como si de verdad pudiese intimidarlo. Algo ridículo, puesto que solo aquel copete hacía que fuera más alto que Sejanus. Supongo que tú tienes una idea mejor para darle la vuelta a este desastre, ¿verdad, Astur? Dijo Ethel indicando con un gesto de la cabeza por encima de su hombro y cuidando por mantener la voz baja. El pálido color marfil de la servoarmadura de Ethel relució a la luz del Strategium. Las marcas desvaídas de las bandas callejeras aún sobrevivían en las placas que los armeros no habían reemplazado, en oro deslustrado y plata empañada. Habían pasado casi 200 años desde que abandonaran Ctonia, y aún así Ethel se aferraba a una herencia que era mejor dejar atrás. Sejanus dirigió a Abaddon una amplia sonrisa. Pues la verdad es que sí. Con esas palabras atrajo la atención de sus otros hermanos del Mournival. Horus Aximán, tan parecido a su comandante con aquellos rasgos elevados y aquilinos y aquella sardónica expresión de los labios, que lo llamaban el más auténtico de los auténticos hijos. O si Aximán se encontraba en uno de sus raros momentos de humor, pequeño Horus. Tarik Torgadón, el bufón idiota cuyos rasgos oscuros y saturninos habían eludido el aplanamiento transhumano tan común entre los legionarios del emperador. Donde Aximand podía saborear puntualmente un comentario humorístico, Torgadón se deleitaba con ellos como un perro con un hueso. Hermanos todos. Una fraternidad de 4. Consejeros, hermanos de batalla, abogados del diablo y confidentes. Tan cercanos a Horus que casi podrían considerarse sus verdaderos hijos. Entonces, por favor, ilumínanos a nosotros, pobres y necios mortales que agradecemos que nos permitas meramente bañarnos en la luz de tu deslumbrante intelecto, dijo Tarik mientras hacía una burlona reverencia como si se encontrara en presencia del emperador mismo. ¿Veis? Al menos Tarik sabe cuál es su lugar, respondió sonriente Sejanus, sus rasgos finamente esculpidos vaciando el comentario de toda malicia. ¿Cuál es tu idea? Preguntó Aximán, directo a la cuestión. Simple, respondió Sejanus dirigiendo la mirada al puesto de mando que se encontraba tras ellos sobre un alto estrado. Confiar en Horus. El comandante los vio llegar y alzó la mano en un gesto de bienvenida. Su cara perfecta parecía haber sido cincelada por un maestro, sus penetrantes ojos de un verde oceánico veteados de motas ambarinas reverberaban con su afilada inteligencia. Los superaba a todos en altura, y sobre las anchas guardas de sus hombros descansaba la piel de una bestia gigantesca que había abatido en las llanuras de Davin varias décadas atrás. Su armadura, blanca y oro incluso bajo la luz de batalla del Strategium, era una maravillosa pieza de artesanía que lucía un único ojo grabado en la placa pectoral.
Repujado sobre sus avantbrazos y hombreras estaban el águila y los rayos del padre de Lupercal, algunos símbolos esotéricos que Sejanus no reconocía ahí, casi ocultos en las sombras de las placas superpuestas, grabadas a mano, las marcas de las bandas de Ctonia. Sejanus no se había percatado de ellas antes, pero eso era algo que ocurría en presencia del comandante. Cada vez que se encontraba frente a él descubría algo en lo que deleitar la vista, algún motivo nuevo para amarlo aún más. ¿Cómo creéis que vamos hasta ahora? Preguntó Horus. Si tengo que ser honesto, mi señor, creo que nos están dando una paliza. Lupercal sonrió. ¿No tienes fe en mí? Me sentiría dolido si no supiera que estás bromeando. ¿Lo estoy? Replicó Tariq. Horus desvió la mirada cuando el Strategium se sacudió con otra serie de impactos sobre su casco. Los proyectiles que disparaban las armas del asteroide fortaleza, supuso Sejanus. ¿Y tú, Ezequiel? Sé que puedo confiar en que me des una respuesta sincera. Tengo que darle la razón a Torgadón, respondió Ezequiel. Sejanus reprimió una sonrisa, consciente de que aquella admisión debía de haberle costado mucho. Tariq y Ezequiel eran muy parecidos en el campo de batalla, pero polos opuestos en todo lo que no era matar. Vamos a perder esta lucha, continuó Ezequiel. ¿Alguna vez me has visto perder una lucha? Preguntó Horus a su tocayo. Sejanus percibió el sutil inclinación de la comisura de los labios de Lupercal y supo que había provocado deliberadamente la respuesta del primer capitán. Nunca respondió Aximanda su pregunta, y nunca lo haréis. Una respuesta rotunda, pero errónea. Soy tan capaz de perder una lucha como cualquiera, dijo Horus, alzando la mano para acallar sus protestas. Pero no voy a perder esta. Lupercal se dirigió a lo que parecía un armazón esquelético de oro y acero engastado con pedazos de carne pálida y que estaba conectado al proyector hololítico principal. Adepto Regulus, ilumina a mis hijos. El emisario del Mechanicuma sintió y el hololito se iluminó. Aquella era una representación mucho más detallada de la batalla, pero aquello solo sirvió para que la afirmación de Horus fuera todavía más desconcertante. La luz del hololito oscureció las cuencas de los ojos del comandante mientras iluminaba el resto de sus facciones con un color rojizo. Proyectaba la imagen de un antiguo jefe de guerra acuclillado sobre una hoguera en su tienda de guerra, reuniendo a sus generales en la víspera de una batalla. Astur, tú siempre has tenido la mente más aguda para las tácticas en el vacío, dijo Horus. Dime lo que ves. Sejanus se inclinó sobre las líneas del hololito, notando su corazón henchido de orgullo por las palabras de Lupercal. Le supuso un esfuerzo no sacar pecho como uno de esos pavos reales de la Tercera Legión. Inspiró profundamente y clavó los ojos en el esquema granulado que se actualizaba constantemente. Los Pieles Verdes hacían la guerra sin ninguna sutileza, sin importar en qué arena la disputaran. En tierra atacaban como una horda de berserkers, rugiendo y babeando, embadurnados con su pintura de guerra fecal. En el espacio aquellas masas de desperdicios que eran sus naves entraba en combate disparando en todas direcciones proyectiles de cañones y cabezas atómicas sin medida ninguna. Tácticas estándar Pieles Verdes, si es que podemos dignificar con esos términos este caos, dijo mientras se balanceaba en el momento en que las órdenes del capitán lanzaban al espíritu vengativo en un giro salvaje. Ecos de detonaciones en el exterior de la nave recorrieron toda su estructura. Si se trataba de impactos o de disparos propios no podía decirse. Su superioridad numérica está haciendo retroceder nuestra línea de combate, continuó mientras Regulus cambiaba el foco del hololito para resaltar los puntos en los que la lucha era más encarnizada. Nuestra columna central se está retirando del asteroide fortaleza. Simple y llanamente, no tenemos potencia de fuego suficiente para dañarlo. ¿Qué más? Preguntó Horus. Sejanus apuntó a la imagen que giraba lentamente. Nuestros cuadrantes derecho y superior se han alejado demasiado. El izquierdo y el inferior son los únicos que mantienen su posición. Lo que daría por tener otra flota, dijo Tariq mirando aquellas regiones vacías del espacio en los cuadrantes señalados. Los tendríamos atrapados por ambos flancos. No tiene sentido desear lo que no se tiene, dijo pequeño Horus. Había algo que no cuadraba, y la sospecha tardó unos instantes en cristalizar en la mente de Sejanus. Adepto, necesito la relación entre disparos e impactos del enemigo. Inmediatamente un panel de luz apareció frente a Sejanus con los datos. Recorrió con la mirada las estadísticas y su sospecha se confirmó. Su capacidad de daño está por encima de la media. Nos están alcanzando con un 75% de sus lanzamientos. Tiene que ser un error, dijo Ezequiel.
El Mechanicum no comete errores, primer capitán, dijo Regulus, su voz como alambre de espino oxidado cuando pronunció la palabra errores como si se tratase de la más vil de las maldiciones. Los datos son precisos dentro de la tolerancia de los parámetros locales. Los Pieles Verdes suelen acertar a sus propias naves con tanta frecuencia como a las de sus enemigos cuando disparan, dijo Sejanus. ¿Cómo es posible? Horus apuntó al crepitante perfil de la imagen de Gorro. Porque estos Pieles Verdes son atípicos. Sospecho que los dirigen no unos guerreros, sino una especie de tecnocasta. Es por ello que solicité al adepto Regulus que se uniese a la 16 Legión en esta expedición. Sejanus volvió a mirar la imagen proyectada. Si eso es lo que sospecháis, entonces esto es doblemente confuso. Quizá hay algo que no veo, mi señor, pero creo que nuestras maniobras no tienen sentido. ¿Y qué haría que sí lo tuvieran? Sejanus lo meditó unos instantes. Tariq tiene razón. Si tuviéramos otra flota situada ahí, nuestra estrategia actual sería acertada. Los tendríamos entre el martillo y el yunque. ¿Otra flota? Preguntó Horus. ¿Se supone que debo conjurar una de la nada? ¿Podríais? Preguntó a su vez Tariq. Porque sería tremendamente útil en estos momentos. Horus sonrió y Sejanus vio que estaba saboreando aquel momento, aunque no podía imaginar por qué motivo. El comandante alzó la vista hacia las gradas que se alzaban detrás del trono de mando. Como si aquel gesto fuera el pie para la entrada en escena de otro personaje, una solitaria figura descendió por los peldaños de hierro, iluminada por un arco de luz de manera demasiado orquestada como para ser casual. Delgada y espectral en su túnica blanca, la señora de los astrópatas del espíritu vengativo, Inma-Eshin, echó atrás su capucha. Con sus mejillas demacradas y sus cuencas hundidas y vacías, Sin estaba ciega para el mundo, pero su mirada se abría a la vastedad de otra realidad secreta de la que Sejanus sabía poco. Mi señora Sin, dijo Horus. ¿Cuándo? Su voz era muy débil, pero estaba preñada de una autoridad que inundó la cubierta sin esfuerzo. Inminente, primarca Horus, respondió ella con un tono ligeramente molesto. Como bien sabéis ya. Horus rió. Cierto, mi señora Sin, y espero que podáis perdonarme este pequeño despliegue teatral. Alzó la voz de manera que se lo pudiera oír por todo el Strategium. Veréis, algo magnífico está a punto de suceder. Horus se dirigió al adepto Regulus. Dad la orden de maniobra. El adepto asintió. Señor. Preguntó Sejanus. ¿Querías otra flota? Voy a darte una. El espacio se abrió como si lo hubiese cortado una hoja afilada. Una luz ambarina se derramó de la herida, más brillante que 1.000.000 de soles y existente simultáneamente en varios planos de la realidad. La hoja que había cortado el vacío se deslizó a través del pasaje que había abierto. Pero no era una hoja, sino un coloso de oro y mármol nacido en el vacío, una nave de combate de proporciones inhumanas. Su magnífica proa estaba esculpida a imagen de unas alas de águila, y toda su superficie estaba remachada por ciudades estatuarias y palacios de guerra. Era una astronave, pero una como ninguna otra. Construida para el individuo más excepcional que la galaxia había conocido nunca. Era la nave insignia del propio emperador, la Imperator Somnium. Bandadas de naves asistían al Señor de la Humanidad. Cada una de ellas era una enorme máquina de guerra del vacío, pero junto a la inmensidad de la nave de su señor parecían minúsculas. Aún con los escudos de vacío parpadeantes tras su activación, las naves imperiales se lanzaron al combate. El fuego de las lanzas de energía apuñaló la retaguardia y el flanco expuesto de las moles Pieles Verdes. Liberaron una ola de 1.000 torpedos, y a esos los siguieron otros 1.000 más, pintando en el vacío una red de rutilantes estelas de propulsión. Las naves orcas comenzaron a estallar, evisceradas por las cabezas explosivas perfectamente sincronizadas, cortadas a la mitad por precisos impactos de los rayos de las lanzas de energía. Las explosiones secundarias recorrieron la línea de la flota alienígena cuando sus ruidosos reactores de plasma alcanzaron su masa crítica y los motores sobrecalentados comenzaron a aullar en su agonía. El ataque orco se detuvo, y después comenzó a lidiar para enfrentarse a la nueva amenaza. Justo lo que Horus Lupercal había estado esperando. La flota de la 16 Legión, que a ese momento parecía haber estado a las puertas de ser sobrepasada, detuvo su dispersión, y sus naves comenzaron a tomar posiciones con una velocidad extraordinaria, agrupándose en manadas de lobos dispuestas a defenderse mutuamente. Y lo que un momento antes había parecido una flota desorganizada se transformó en minutos en una fuerza de ataque coherente. Las naves aisladas de los Pieles Verdes fueron bombardeadas fuera de la existencia.
Los grupos mayores intentaron reunirse para ofrecer mayor resistencia, pero no eran rivales para dos flotas coordinadas lideradas por los mayores guerreros de la galaxia. Las naves orcas que lograron huir de ese primer contraataque se reagruparon alrededor del monstruoso asteroide Fortaleza. Mientras el espíritu vengativo y el Imperator Somnium se cernían sobre él, las naves de escolta abrieron un camino entre las máquinas pieles verdes, despejando una vía para que Horus y el Emperador asestaran el golpe mortal. Confluyendo desde trayectorias oblicuas, ambas naves asolaron el asteroide con incontables andanadas de artillería. El volumen cataclísmico de munición disparada desgarró la masa de la fortaleza con una serie de detonaciones electromagnéticas. Aquel era un volumen de fuego suficiente para acabar con un planeta, un poder capaz de abrir mundos y vaciarlos igual que milenios de incesantes excavaciones industriales habían vaciado Ctonia. Como si obedecieran a una señal invisible, las naves imperiales se retiraron de las infernales tormentas que devoraron el asteroide. La maquinaria de pesadilla de su núcleo, la que alimentaba las armas y los motores, explotó y pulverizó la roca. Géiseres de plasma blanco verdoso de miles de kilómetros de largo trazaron arcos desde su cadáver en crepitantes látigos de rayos ardientes como soles. Lo igual atrae a lo igual, y los rayos buscaron los núcleos de plasma de las naves pieles verdes restantes, desgarrándolas en abrasadoras tormentas que convirtieron en cenizas todo lo que alcanzaron. Apenas un puñado de naves escapó de aquella tempestad de energías destructivas, y esas fueron cazadas sin piedad por los escuadrones de destructores. Tras una hora de la llegada del emperador, la flota orca había quedado reducida a una vasta nube de escombros que se enfriaban. Un saludo del canal de voz recorrió el estrategium del espíritu vengativo. La tormenta de plasma que aún hervía en el cementerio piel verde hacía que la comunicación entre naves fuera entrecortada y poco fiable, pero aquella transmisión fue tan clara que el hablante podría haber estado en pie junto al percal. «Permiso para subir a bordo, hijo mío», dijo el emperador. El momento fue tan sublime, tan inesperado y tan sobrecogedor que Sejanus supo que lo recordaría el resto de su vida. Había pasado mucho tiempo desde que se había encontrado sobrecogido por alguien que no fuese su primarca. El emperador llegó sin casco, sus nobles facciones enmarcadas por una corona de laurel dorada sobre su frente. Incluso en la distancia aquella era la cara de un ser digno de lealtad eterna, concebible solo como una impresión de maravilla y luz. Ningún otro dios había merecido más respeto y honor. Ningún dirigente terrestre había sido tan amado por todos. Sejanus se descubrió llorando lágrimas de un júbilo incontenible. Padre e hijo se encontraron en el muelle principal del espíritu vengativo, donde todo legionario se había desplazado para honrar al Señor de la humanidad. 10.000 guerreros. Tantos que toda Stormbird y Thunderhawk en la cubierta había sido sacada al espacio para contar con espacio suficiente. Nadie había dado la orden. No había sido necesario. Aquel era su señor, el dirigente que había decretado que la galaxia era el dominio de la humanidad y que había forjado las legiones para convertir aquel sueño en realidad. Ningún poder en el universo habría logrado apartar a Lana de aquella reunión. Como uno solo, los legionarios de los lobos lunares echaron la cabeza atrás y aullaron una aclamación de bienvenida, un rugido duro y ensordecedor de orgullo marcial. Y los marines espaciales no fueron los únicos que estaban allí. Los mortales también fueron, huérfanos que los lobos lunares habían recogido a lo largo de la Gran Cruzada. Poetas itinerantes, pretendientes a cronistas y promulgadores de la verdad imperial. Ver al Señor de la humanidad en carne y hueso era una oportunidad que tal vez no volvieran a tener nunca, y qué mortal dejaría escapar la oportunidad de ver al hombre que estaba dando nueva forma a la galaxia. Llegó a bordo con 300 miembros de la Legio Custodes, guerreros divinos creados a imagen y semejanza del propio emperador. Armados con placas doradas y luciendo las crines rojizas de sus afilados yelmos, portaban escudos y lanzas rematadas con hojas fotónicas. Guerreros cuyo único propósito era dar sus vidas para proteger la suya. El Mournival seguía a Horus al frente de la primera compañía, que marchaba en una larga columna junto a los custodios. Mientras lo hacían, Sejanus intentó comparar su propia fuerza con la de aquellos guerreros, pero no podía hacerse una imagen clara de su poder. Quizá aquello era intencionado. Hagatai me lo enseñó, dijo Horus respondiendo a la pregunta del emperador. Él lo llama el Zao. No soy capaz de hacerlo a la velocidad que él, pero creo que mi ejecución es aceptable. Sejanus vio que Horus estaba siendo modesto, no lo suficiente como para ocultar el orgullo en su voz, pero sí lo justo para no resultar arrogante. Hagatai y tú siempre habéis estado muy unidos, dijo el emperador mientras avanzaban entre las orgullosas líneas de los lobos lunares.
De todos nosotros creo que eres quien mejor lo conoce. Es difícil conocerlo, admitió Horus. Así es como se lo creó, dijo el emperador, y Sejanus creyó detectar una nota de profundo remordimiento. Marcharon entre los aplausos de miles de legionarios, dejando atrás la cubierta de embarque y recorriendo la avenida procesional del espíritu vengativo. Compañías de lobos lunares iban quedando atrás a medida que alcanzaban niveles más altos, hasta que finalmente solo los acompañaba la élite Justaerin de Ezequiel y el Mournival. Marcharon por la avenida de la Gloria y el Lamento, la alta antecámara con columnas adosadas de madera oscura que sostenían el pesado techo cristalino, a través del cual podían contemplarse aún los estertores de la flota piel verde envuelta en nubes de plasma. Paneles de artesonado cubrían la mitad de la avenida y estaban grabados a mano con listas de nombres y números, y la marcha hasta el puente de mando solo se interrumpió cuando el emperador se detuvo para arrodillarse junto al panel más reciente. ¿Los muertos?, preguntó el emperador, y Sejanus escuchó en su voz el peso de incontables años en aquella simple pregunta. Todos aquellos donde el espíritu vengativo ha estado presente, contestó Horus. Tantos, y tantos más aún por llegar, dijo el emperador. Debemos hacer que haya valido la pena, tú y yo. Debemos construir una galaxia digna de estos héroes. Podríamos llenar este salón 100 veces y aún así sería un precio justo por ver la cruzada triunfar. Espero que no tengamos que llegar a eso. Las estrellas son nuestras por derecho de nacimiento. ¿No es eso lo que me dijiste? Si no cometemos errores, serán nuestras. ¿Yo dije eso? Sí. En Ctonía, poco después de encontrarme. El emperador se puso en pie y posó una de sus manos sobre el hombro de Lupercal, el gesto de un padre orgulloso. Entonces espero ser digno de tu confianza, dijo el emperador. Se encontraron después de que se ordenara zafarrancho de combate en el espíritu vengativo. Había mucho que hacer. Decidir las formaciones de batalla, coordinar los asaltos y miles de otras tareas que completar antes de comenzar el ataque a Gorro. Pero primero aquello. No tengo tiempo para este ritual sin sentido, Astur, declaró Ezequiel. Tengo una compañía que preparar para la guerra. Como todos, dijo Sejanus. Pero vamos a hacerlo. Ezequiel suspiró, pero asintió. Entonces hagámoslo cuanto antes. Sejanus había elegido una cubierta de observación poco concurrida en la popa de la nave para la reunión. Una vívida bruma de tormentas de plasma aún ardía más allá de la cúpula de cristal flex, y las luces de los rayos danzaban sobre el suelo de terrazo. Las paredes estaban desnudas de toda decoración más allá de algunas pintadas con maldiciones en ctonio, malas poesías y horribles dibujos de alienígenas muertos. Un profundo estanque de agua fresca ocupaba el centro de la cámara, reluciente bajo la luz de las estrellas, como un pozo de sangre a la luz rojiza del sol abotagado. Ni siquiera tenemos una luna apropiada, dijo Ezequiel mirando el pálido reflejo de Gorro en el espejo de las aguas. Sí, y tendremos que conformarnos con esto, respondió Sejanus. Los Justaerin vamos a combatir al lado del emperador, dijo Ezequiel, como esgrimiendo una última objeción a una ceremonia en la que nunca le había gustado participar. Y no voy a permitir que esos soldados dorados nos hagan sombra. Lo hemos estado haciendo desde Ordoni, dijo Tarik mientras se arrodillaba para colocar su medalla plateada con la luna en cuarto menguante junto a la media luna de Aximand al borde del estanque. Es lo que nos mantiene honestos. Recuerda a Terentius. No necesito esto para mantenerme honesto, contestó bruscamente Ezequiel, aunque se arrodilló para depositar su propia medalla. Terentius era un traidor. No somos como él. Y solo la vigilancia constante nos permitirá continuar así, dijo Sejanus, dando por cerrado el tema y colocando el último su medalla, la luna creciente, junto a la de sus hermanos. Somos un ejemplo para la legión, la guiamos y ella sigue nuestros pasos. Vamos a hacer esto. Sejanus desenvainó su espada y sus hermanos del Mournival hicieron lo mismo. La 13 Legión prefería el gladio corto, una espada pensada para asestar estocadas, pero los hijos de Lupercal portaban espadas largas, pensadas para esgrimirse a una mano o brutalmente con ambas. ¿Quiénes somos?, preguntó Sejanus. Somos los lobos lunares, contestaron los otros. ¿Y más allá?, replicó Sejanus casi con un grudido. Somos el Mournival. Unidos por la luz de la luna, rugió Sejanus. Unidos por un juramento que solo la muerte podrá romper. Matamos por los vivos, gritó Ezequiel. Matamos por los muertos, gritaron todos al unísono. Bajaron las espadas, y cada guerrero descansó la punta de la hoja en la gorguera del hombre a su izquierda.
Sejanus sintió la espada de Ezequiel junto a su cuello mientras que sostenía la suya en el de Aximán, quien a su vez amenazaba el cuello de Tarik. Por último, Tarik sonrió ante el acto ligeramente traidor de esgrimir una hoja contra el primer capitán. ¿Tenéis vuestras censuras? Cada guerrero sacó un pequeño pedazo de pergamino doblado, del que empleaban para escribir las metas que se comprometían a lograr en la batalla. Tales juramentos se fijaban a las servoarmaduras como declaraciones visibles de sus objetivos marciales. Cada hermano del Mournival había escrito algo en su papel, pero no se trataba de actos de honor, sino castigos por el fracaso. Estos eran juramentos de censura, algo que Sejanus había instituido tras la guerra en el cúmulo Ordoni contra el traidor Batale Gerón Terentius. Sus hermanos se habían resistido a la idea, considerando que la amenaza de un castigo implicaba una impugnación de su honor, pero Sejanus había insistido. Nos aferramos a la esencial e inmutable bondad de las legiones, en su firmeza al perseguir el bien y rechazar el mal. Investimos a nuestros primarcas con cualidades divinas, con unas capacidades morales y racionales que los hacen justos y sabios. Con todo ello simplificamos la complejidad de la galaxia creyendo que hay una muralla infranqueable que separa lo bueno de lo malo. La lección que Terentius nos enseñó es que la línea entre el bien y el mal es permeable. Cualquiera puede cruzarla en circunstancias excepcionales, incluso nosotros. Creer ciegamente en que no podemos sucumbir al mal nos hace más vulnerables a todo aquello que puede empujarnos a ello. Así había hablado. Y los demás, reluctantemente, habían tenido que asentir. Sejanus sostuvo su casco con la cresta transversal apuntando a cubierta. El papel con su censura estaba ya dentro, y los otros tres cayeron en su interior con sus sendos castigos. Entonces cada guerrero introdujo la mano para coger uno de los papeles al azar. Aximán y Ezequiel los guardaron en sus cinturones, Tarik en un pequeño bolsillo en la vaina de su espada. Sejanus había leído sobre aquella tradición en antiguos textos previos a la unidad, donde los guerreros pintados de ocre de Sarapión grababan pedazos de arcilla con sus censuras y las introducían en un gran caldero de hierro en la víspera de una batalla. Cada hombre, antes de unirse a las filas de combate, sacaba un castigo que le sería aplicado si fallaba a su rey. Ninguno sabía el castigo que recibiría, para que ninguno eligiera uno suave con la esperanza de que fuera el que recibiera. Para cuando se lanzaran las cápsulas de desembarco, cada miembro del Mournival llevaría un juramento de censura sellado con lacre en un lugar escondido de su servoarmadura. En los años pasados desde que escribieran las primeras censuras, nunca habían tenido que leer una sola. Y nunca tendremos que hacerlo, pensó Sejanus. Los juramentos de combate se habían declarado, se habían soltado las Stormers. Los lobos lunares estaban en ruta hacia Gorro. Se contaban por decenas de miles las cápsulas de desembarco y las cañoneras que se precipitaban sobre su superficie, listas para destripar el mundo desguace. Habría que matar a Gorro de la manera difícil. Una tecnología de escudo desconocida para el Mechanicum mantenía ensamblado el planeta y a la vez lo hacía invulnerable al bombardeo. Macrocañones capaces de arrasar ciudades enteras apenas arañaban su superficie oxidada. Bombas de magma y los disparos de aceleradores de masa con el poder para partir continentes detonaban en su atmósfera. La radiación letal de cabezas atómicas se disipaba en el vacío, vidas medias de decenas de miles de años degradadas en cuestión de horas. Lupercal veía a sus guerreros marchar a la batalla desde el dorado puente de mando de la nave de su padre. Deseaba ser parte de la primera oleada, el primero en poner pie en la superficie de Gorro. Un lobo de fuego y ceniza, recorriendo aquel mundo como un dios destructor y vengativo. ¿Destructor? No, eso nunca. ¿Desearías estar con ellos, verdad? Preguntó el emperador. Horus asintió, sin apartar la mirada del ventanal. No lo entiendo, dijo, notando el poder de la presencia de su padre tras él. ¿Qué no entiendes? ¿Por qué no me permites acompañar a mis hijos? Siempre quieres ser el primero, ¿verdad? ¿Qué hay de malo en eso? Nada en absoluto. Es solo que te necesito en otra parte. ¿Aquí? Preguntó Horus sin poder enmascarar su decepción. ¿Qué bien puedo hacer aquí? El emperador rió. ¿De verdad crees que vamos a quedarnos mirando cómo esa abominación muere desde aquí? Horus se giró para encarar al emperador, y fue cuando pudo ver que su padre estaba ataviado con su panoplia de guerra al completo, inmenso y majestuoso en su armadura labrada en oro blindado, recorrida por los grabados de alas de águila y cubierta por una capa de malla de bronce. Sostenía desenvainada una espada de acero azul que crepitaba con potentes energías psíquicas. Los custodios lo rodeaban con sus armas prestas, en la plataforma de teletransporte más grande que Horus jamás había visto.
Creo que lo llamáis punta de lanza, ¿verdad? Dijo el emperador. La mente es un lugar en sí mismo, y en sí misma puede hacer un cielo del infierno y un infierno del cielo. El poeta ciego de Caerlunden 2. Tonía en hierro. Hermanos divididos. El interior del abismo. Un destello de luminosidad, una vertiginosa sensación de dislocación y un mundo arrancado de su propio eje. Sin ninguna sensación de movimiento, pero con una poderosa impresión de tiempo. Una luz fosfórica se difuminó de los ojos de Horus, reemplazada por el brillo de los hornos de fábricas humeantes o las fisuras volcánicas. El puente de la nave del emperador había desaparecido, y su lugar había sido tomado por una visión conjurada directamente de su juventud. Tonía, recreada en hierro y lodo. Horus había explorado las profundidades de su mundo adoptivo, más allá de las más profundas excavaciones mineras, donde los enajenados y los tullidos aguardaban a morir. Incluso se había aventurado bajo los goteantes pozos de cadáveres, eludiendo a los vociferantes asesinos arúspices con sus cuchillos de eviscerar y sus capas de órganos. Tonía era un laberinto de colonias de pesadilla llenas de horrores inimaginables tras cada esquina, sus claustrofóbicos túneles iluminados con la pulsátil luz de las fisuras magmáticas. Preñada de cenizas, su miasma tóxico obstruía los pulmones, cegaba los ojos y ensuciaba el alma. Aquello era igual. Techos abovedados cruzados por refuerzos de hierro oxidado remachados, lúmenes en jaulas que escupían luz sucia y una niebla nacida de fumarolas sulfúricas. El mundo desguace apestaba a hierro caliente y llamas, a aceite lubricante y sudor y materia orgánica pudriéndose. La cámara estaba saturada además del hedor de bestias, como si rebaños de ganado hubieran permanecido allí siempre sin que nadie hubiera limpiado jamás el estiércol. Era el hedor de los orcos, amoníacal y extrañamente parecido al olor de materia vegetal en descomposición. Un millar o más de pieles verdes rugieron al ver varios cientos de guerreros armados aparecer súbitamente en mitad de la vasta cámara. Cada orco estaba recubierto de placas oxidadas de hierro siseante, amarradas y atornilladas directamente sobre sus cuerpos hinchados. La sospecha de Horus de una tecnocasta dirigente quedó confirmada a la vista de aquellos ruidosos sistemas neumáticos, generadores crepitantes y armas de filos recorridos por rayos. ¡A ellos!, gritó el emperador. Para deshonra de Horus, los custodios movieron los primeros, apuntando con sus lanzas y liberando una andanada de proyectiles reactivos a la masa. Los Justaerin abrieron fuego un latido después, y fieras detonaciones recorrieron la línea orca. E inmediatamente el emperador estaba entre ellos. Su espada era un brillo de acero azul, demasiado veloz para que el ojo pudiera percibirlo. Se movía entre los orcos como si no se estuviera moviendo en absoluto, como si existiera sucesivamente en los puntos en los que mataba antes de reaparecer en otro lugar para segar vidas orcas por docenas. Cada mandoble golpeaba con la fuerza de un impacto de artillería, y los cuerpos fracturados salían despedidos como arrojados por los aires por la onda expansiva de una detonación. Y su espada no era su única arma. Su guantelete extendido ardía con un fuego blanco dorado, y lo que tocaban sus llamas desaparecía en nubes de cenizas rojizas. Pulverizaba los huesos de los orcos con sus golpes, los aplastaba con remolinos invisibles de fuerza psíquica y repelía sus disparos con pensamientos que convertían los proyectiles en humo. Se abalanzaron sobre él a cientos, como virutas de hierro atraídas por un poderoso imán, sabedores de que nunca se encontrarían con un enemigo que mereciera tanto su furia. El emperador los mató a todos, imparable en la pureza de su propósito. Una cruzada de billones destilada en un solo ser luminoso. Horus había luchado junto al emperador durante más de un siglo, pero la visión de su padre en batalla aún tenía el poder de sobrecogerlo. Era la guerra en su más perfecta expresión. Fulgrim podría vivir 1000 vidas y nunca alcanzaría algo tan maravilloso. Horus disparó su volter de asalto, decapitando a un monstruo con 2 garfios giratorios gemelos en lugar de manos. El cuerpo de la bestia giró sobre sí mismo y le abrió el vientre a otro piel verde que se quedó mirando estúpidamente como sus entrañas se derramaban a sus pies antes de desplomarse. Horus siguió a su padre en el interior de la masa de carne alienígena y acero. Trazó un arco bajo con su espada, cercenando la pierna de un inmenso orco con una musculatura máquina anormalmente desarrollada. Le aplastó el cráneo con la bota cuando pasó por encima de su cuerpo. Los Justaerin luchaban a su derecha e izquierda, una cuña sólida de exterminadores de servoarmaduras negras allanando un camino a través de un océano de carne verde dura como el hierro. Ezequiel los lideraba con su característica brusquedad. Los hombros cuadrados frente al enemigo, su puño moviéndose adelante y atrás, golpeando como un pistón, y su volter de doble cañón escupiendo muerte explosiva.
Horus había combatido en cualquier clase de guerra imaginable, pero nunca disfrutaba más que en las sangrientas reyertas contra los pieles verdes. Cientos de cuerpos grasientos y bestiales lo rodeaban, aullando, chillando, gritando y rugiendo. Los colmillos chasqueaban sobre sus avambrazos. Tajaderas mecanizadas se despedazaban contra las guardas de sus hombros. Se sacudía cada impacto, giraba con cada golpe, matando a sus atacantes con una pura economía de fuerza. Las apestosas vísceras alienígenas lo cubrían, asadas sobre la hoja de su espada de energía y en los cañones de su Volter. A su lado Ezequiel le masacraba con una urgencia furiosa, esforzándose hasta el límite para poder mantenerse al lado de su primarca. Los custodios segaban las líneas orcas con arcos precisos de sus lanzas guardianas. Podían esgrimirlas de formas letales mucho más imaginativas, pero aquel no era un lugar para elaborados estilos de lucha. Era matar o morir. Golpes que podrían haber acabado 3 veces con cualquier otra forma de vida debían repetirse una y otra vez para acabar con una sola bestia. Los orcos contraatacaban con toda su furia primaria y animal que los hacía tan peligrosos. Incluso las servoarmaduras de los exterminadores podían quebrarse, los legionarios de su interior matarse. Y los orcos estaban haciendo ambas. Al menos una docena de custodios habían muerto. Quizá el mismo número de Justaerin. Horus vio caer a Ezequiel cuando una maza plaveteada colosal, el doble de larga que un mortal, se enterró en su hombro. Un cacique de guerra orco, grande como un ogrin, arrancó la maza y la blandió alrededor de su inmenso cuerpo para descargar el golpe mortal. Una brillante espada cortó el aire y bloqueó el arma descendente. Acero azul y ardiente. El emperador giró las muñecas y la monstruosa cabeza cubierta de pinchos se separó del asta envuelta en alambre. El señor de la humanidad giró sobre sus talones y la hoja cubierta de llamas trazó la fulgurante forma de una lemniscata. El inmenso orco se desplomó dividido en 4 fragmentos. La cabeza en el interior de su casco de hierro aún aullaba desafiante cuando el emperador se inclinó y la levantó del suelo. Se giró hacia los orcos, con el rugiente torso truncado del cacique en un puño y su espada en el otro. Horus ayudó a Ezequiel a ponerse en pie. ¿Puedes luchar? Claro, escupió Ezequiel. Es solo un arañazo. Tienes roto el hombro y el caparazón óseo de tu costado izquierdo fracturado. Igual que la pelvis. Van a tener que romperme todos y cada uno de los huesos si quieren apartarme de vuestro lado. Como a voz del emperador, amado por todos. Horus asintió. Haber añadido algo más habría sido insultar a Ezequiel. No hay fuerza en la galaxia que pueda apartarme de su lado. Y como si aquellas palabras hubiesen sido un desafío lanzado a la galaxia, Gorro se sacudió en las garras de un violento terremoto que ascendió desde sus entrañas. ¿Qué ha sido eso? Preguntó Ezequiel. Solo podía haber una respuesta. Los campos gravitacionales que mantienen la coherencia de Gorro deben de estar fuera de control. El mundo de Swath se está desarmando. Apenas Horus había pronunciado aquellas palabras, las placas de la cubierta sobre las que estaban se retorcieron por toda la cámara. Hojas de metal de metros de grosor se rasgaron como papel y géiseres de vapor oleoso hicieron erupción desde las profundidades. Las paredes reforzadas se hundieron sobre sí mismas y los escombros llovieron desde los techos que se astillaban. Las fisuras recorrieron el suelo ensangrentado, abriéndose más a cada segundo, y custodios, Justaerin y orcos cayeron en el ardiente interior del mundo de Swath. Horus luchó por mantener el equilibrio, avanzando hacia donde se veía la luz dorada que desprendía el emperador, rodeada por los merodeadores orcos. ¡Padre! Gritó Horus. El emperador se giró y extendió una mano hacia él. Otro terremoto sacudió el planeta. Y el mundo de Swath se tragó al emperador. Sejanus no tenía idea de dónde estaban. Todo era humo y ceniza y sangre. 3 miembros de su escuadra ya estaban muertos, y ni siquiera habían tenido contacto visual con el enemigo. Una luz roja tenía el interior de la cápsula de desembarco llena de humo, húmeda donde los cuerpos de Argedan y Cadonen habían reventado y desparramado sus entrañas, atravesados por las lanzas de escombros que habían atravesado el blindaje. La cabeza de Fescan rodó a sus pies, dibujando espirales de sangre en el suelo. Los retropropulsores de la cápsula habían fallado, y lo que debía haber sido un descenso controlado para aterrizar junto al resto de la 4 compañía se había convertido en una violenta caída hacia el núcleo de Gorro a través del panal que formaban cientos de capas de chatarra. De acuerdo con el aullante sensorium lleno de estática de su visor, su compañía estaba unos 200 kilómetros por encima de ellos. El hedor del metal abrasado y de la comida putrefacta se derramaba como lágrimas al interior de la cápsula.
Sejanus escuchó el bombeante, trepidante, chirriante e inconfundible ruido de la tecnología orca. Y debajo de todo ello, el gutural lenguaje de los orcos. Su sonido tenía una extraña calidad metálica, pero no tenía tiempo de preocuparse por ese detalle en aquel momento. ¡Arriba! Gritó ahora, todos fuera. Las barras de seguridad de su arnés no dejaban de moverse, el metal deformado intentaba desbloquearse. Sejanus las arrancó y se puso en pie, y alcanzó su pistola Volter y su espada del compartimento sobre su asiento. Como medida cautelar, cogió además una bandolera de granadas. El resto de su escuadra lo imitó, liberándose y armándose sin perder la calma. La base de la cápsula estaba inclinada en un ángulo de 45 grados, la compuerta apuntando al suelo. Sejanus pateó la placa de metal. 1, 2, 3 veces. La compuerta cedió unos centímetros. Con 2 patadas más finalmente pudo desbloquearla, y el pedazo de metal se desprendió golpeando duramente los escombros que se apilaban debajo de los restos de la cápsula. Uno a uno los miembros de la escuadra se reunieron sobre la cubierta abrasada. Lo siguieron con los vólteres preparados. El suelo temblaba. ¿Eran los ecos de un terremoto, o algo peor? Poderosas fuerzas recorrían el entramado metálico de Gorro. Pedazos de hierro y roca se apilaban en montones cubiertos de polvo. Sejanus alzó la vista y vio una lluvia de escombros que se desplomaban del alto techo, de los bordes del agujero que habían abierto en su accidentado desembarco. A su alrededor, la maquinaria aplastada rodeaba la cápsula. Planchas de metal y cuerpos habían quedado pulverizados por el impacto. Su llegada inesperada a aquella profundidad había cogido desprevenidos a media docena de orcos supervivientes. Pero aquellas cosas tintineantes que escupían humo no eran pieles verdes, al menos no de la variedad de carne y hueso. ¿Trono y qué son? Dijo Sejanus. Pesadamente blindados en lo que parecía un traje hermético de hierro colado, los había tomado por caciques orcos, brutales líderes de guerra con el derecho a poseer las armaduras más pesadas y las armas más grandes y ruidosas disponibles. Pero eso no era lo que eran. Sus cráneos eran de metal, al igual que sus cuerpos. No había parte de ellos visible que fuera orgánica, sino que parecían estar formados completamente de hierro oxidado, tubos de escape perforados, sierras radiales y cañones montados en carriles. Cientos de pequeñas, chillonas y sérviles criaturas verdosas los rodeaban. Claramente supeditadas a las otras cosas, lucían también implantados crudos apéndices mecánicos. Algunos esgrimían pistolas humeantes, otros lo que parecían sopletes o herramientas más quirúrgicas que mecánicas. Sejanus los desestimó por irrelevantes. Los siseantes pieles verdes de metal cargaron hacia ellos en medio de una salvaje andanada de sus armas. Sejanus se arrojó a un lado en busca de cobertura. Aquellos disparos eran enormemente imprecisos, pero eran muchos. De las rejillas situadas donde deberían estar las bocas de los orcos blindados surgieron unas palabras que sonaban como maquinaria mal engrasada. Sejanus siempre se sorprendía al comprobar que los pieles verdes poseían un lenguaje. Era de esperar dado su incongruente grado tecnológico, pero que una raza tan bestial se comunicara era algo que lo ofendía a un nivel visceral. Los proyectiles explotaron sobre su cabeza, desgarrando la maquinaria pesada que había empleado como parapeto. Inmediatamente después las criaturas sirvientes cayeron sobre él como un enjambre. Eran minúsculas, casi inconsecuentes. Hasta que una de ellas comenzó a quemar el lado de su casco con un soplete. Sejanus la pulverizó con un brusco cabezazo. Explotó como una ampolla de licor verdoso. Se limpió los restos que chorreaban sobre el visor. Estaba cubierto de aquellos seres, que lo cortaban, lo apuñalaban y lo disparaban con sus pequeñas armas. Se los sacudió de encima por decenas. Los pisoteó como a insectos. Sejanus los había considerado irrelevantes, e individualmente lo eran. Pero con cientos de ellos lanzados a la lucha, incluso un legionario tenía que considerarlos una amenaza. Porque mientras que los estaba matando por docenas, los orcos metálicos se acercaban cada vez más. El enjambre siguió atacándolo, bloqueando las articulaciones de su servoarmadura con sus ridículas herramientas, chillando eufóricos mientras cerraban en los intersticios entre las placas blindadas. Al resto de su escuadra no le iba mejor que a él. Eran como fieras atrapadas en una red. No tengo tiempo para esto, gruñó. Desenganchando la bandolera de granadas de fragmentación, quitó uno de los seguros y la arrojó al aire. ¡A cubierto!, gritó Sejanus, acurrucándose en el suelo con los brazos sobre la cabeza. Las granadas estallaron en una cadena de detonaciones estruendosas. Fragmentos de metal ardiente volaron en todas direcciones.
El fuego envolvió a Sejanus, y la onda expansiva lo arrastró contra una de las monstruosas máquinas. Su servoarmadura registró señales de penetración donde las criaturas habían logrado debilitar las juntas flexibles de las articulaciones de las rodillas y la cadera, pero nada grave. Las criaturas sirvientes habían desaparecido, reducidas a unos pedazos sanguinolentos que salpicaban la maquinaria que los rodeaba como los restos de una explosión en una fábrica de muñecas. Solo unos pocos quedaban con vida, pero habían dejado de ser una amenaza. Sejanus se puso en pie, empapado de sangre alienígena, y apuntó con su pistola a los orcos metálicos que se abalanzaban sobre ellos. Acabad con ellos. La Escuadra Gloriosa era el nombre que recibían los guerreros que comandaba Sejanus. Dimos, Malsandar, Gorto y el resto. Favoritos de Horus llamados por todos, se habían ganado aquel apelativo más que de sobra. Quienes pensaban que aquello no era más que vanidad rectificaban su juicio al verlos luchar. Malsandar mató a una bestia con 2 descargas de su cañón de plasma. El pecho de metal quedó abierto por el cráter que el rayo abrasador abrió a través de él y que provocó detonaciones secundarias en su interior. Gortoy derribó a otro con un golpe de su puño de energía y después procedió a desmembrarlo como si hubiera regresado a los pozos de gladiadores de Ctonia. Dimos y Ulsaar mantuvieron a raya a otro con ráfagas controladas de proyectiles Volter mientras Encanus lo rodeó y le colocó una carga melta. Faskandar estaba arrodillado, su armadura envuelta en llamas y las placas de ceramita goteando como cera derretida. Sejanus podía oír sus gritos por el canal de voz cuando eligió su objetivo, una aberración metálica con unos enormes colmillos de bronce soldados sobre una serrada mandíbula de hierro. Sus ojos eran 2 discos disímiles rojo y verde, su cuerpo un barril con miembros neumáticos y armas de hierro colado. Le disparó en el centro de la garganta. El proyectil reactivo a la masa detonó y le dejó la cabeza colgando sobre un hombro cuando se disipó la nube de fuego y de fluido orgánico. La cosa no se detuvo. Siguió avanzando mientras levantaba una especie de inmenso trabuco. Sejanus no le dio tiempo a disparar. Abandonando su cobertura, saltó hacia adelante golpeándolo en mitad del pecho con ambas botas. El orco no cayó. Había sido como golpear un muro de carga. Una garra desproporcionada con unos pistones monstruosos chasquearon sobre su cabeza. Sejanus la esquivó y activó su espada sierra. La hoja rugió y cortó a través de los últimos restos de metal y cadenas que mantenían la cabeza del ser en su lugar. La calavera dentada cayó sobre la cubierta, y Sejanus descargó su pesada bota sobre ella. El metal se resquebrajó, y un fluido viscoso como el que sustentaría los restos de un hermano mortis en el interior de un Dreadnought se derramó junto con una palpitante médula espinal semejante a una raíz. Sejanus casi sintió una arcada al ver lo que contenía el cráneo. Una masa esponjosa gris verdosa de tejido similar a un quiste fúngico, de la que pendían 2 globos oculares porcinos enrojecidos que sobresalían de entre las esquirlas de metal quebrado y que lo miraban enloquecidos desde la ruina de la calavera. Aquel instante de horror casi le costó la vida. La garra del cuerpo decapitado se cerró alrededor de su pecho y lo levantó de la cubierta. Los tubos de escape de su espalda escupieron un humo negro y la presión de la pinza aumentó. Las placas de su servoarmadura rechinaron bajo aquella fuerza aplastante. Sejanus luchó por liberarse, pero aquella presa era irrompible. El blindaje forjado en Marte comenzó a resquebrajarse y a abollarse. Iconos de emergencia comenzaron a parpadear en su sensorium. Gritó cuando sus huesos comenzaron a astillarse unos contra otros y la sangre comenzó a derramarse en el interior de su servoarmadura. Apoyó un pie sobre el pecho de la bestia metálica y se retorció para alcanzar su pistola. Los ojos rojos se apagaban lentamente, pero seguían mirándolo, saboreando su agonía. Un disparo resonó y el proyectil hizo estallar los restos de materia cerebral de la criatura. Su cuerpo se convulsionó y la garra se abrió, dejando caer a Sejanus. Cayó pesadamente sobre la cubierta, con la columna vertebral parcialmente aplastada. Una luz blanca bloqueaba su visión, una señal de que las drogas inundaban su organismo mientras éste intentaba paliar los daños y bloqueaba los receptores del dolor de su nuca. Pagaría por ello después, pero era la única manera de que pudiera haber un después. Sejanus tardó un momento en recuperar el equilibrio. Cuando lo hizo comprobó que el resto de orcos metálicos estaban muertos. Y también lo estaba Faskandar, su cuerpo reducido a una masa gelatinosa por el extraño fuego, el arma de piel verde. Dimos estaba arrodillado junto a su hermano de batalla caído. Se ha ido, dijo. No ha quedado siquiera lo suficiente para que necesitemos un apotecario. Lo vengaremos, prometió Sejanus. ¿Cómo?
demandó Gortoy, con un tono beligerante que podría haberlo hecho merecedor de una censura. Con sangre. Con muerte, contestó Sejanus. Nuestra misión no ha variado. Avanzamos y matamos todo lo que nos encontremos. ¿Algún problema con el plan? Ninguno, contestó. Dimos miró al agujero que habían desgarrado en la bóveda. El resto de la compañía está a cientos de kilómetros sobre nosotros. Estamos solos aquí abajo. No, respondió Sejanus, no lo estamos. Los sistemas de su servoarmadura estaban detectando una presencia imperial. ¿Quién más podría estar a esta profundidad? Preguntó Malsandar. Sejanus nunca había visto una señal como la que emitía aquel individuo, una que ni siquiera la basura electromagnética que flotaba en el aire ni las emisiones hostiles de la maquinaria orca del núcleo del mundo desguace podían oscurecer. Solo una persona podía ser así de visible en las entrañas de Gorro. Sejanus sonrió. El emperador. Horus cayó a través del interior del mundo desguace, un ángel blanco perlino desplomándose en alas de fuego. Había saltado sin dudarlo ni un segundo, ciego a todo cuanto no fuera seguir a su padre. El terremoto había desgarrado profundamente la estructura de Gorro. Sus capas de chatarra aglomerada se estaban deshaciendo. Sus niveles se estaban descomponiendo y los escombros compactados se diseminaban a medida que su integridad estructural desaparecía a un ritmo exponencial. Aquello significaba dos cosas. La primera, que Horus era capaz de seguir aproximadamente la misma ruta que la que había seguido su padre en su propia caída. La segunda, que las grietas que se abrían bajo él eran cada vez más amplias, con lo que su descenso era cada vez más veloz. Atravesó kilómetros de cuevas que servían a los orcos de moradas, malolientes pozos de cría y laberínticas fábricas que ardían con fuegos esmeralda. Resistió impactos que habrían matado a un legionario a medida que la muerte del mundo desguace lo arrojaba de un lado a otro como una hoja presa de un huracán. Alzó la mirada, y vio pequeñas figuras negras y doradas que caían tras él. Justaerin y Custodios. Lo habían seguido, firmes y heroicos. Y, al final, condenados. No eran primarcas, no podían soportar lo que él. Vio cómo chorros de fuego plasmático que brotaban de conductos agrietados incineraban a los exterminadores. Vio cómo a los custodios los aplastaban pedazos desplomados de escombros y otros elementos estructurales deformados. Todos aquellos cuerpos sin vida lo siguieron a las profundidades. Las luces que provocaban rayos de kilómetros de longitud iluminaban el interior de Gorro. Máquinas de guerra orcas explotaban en medio de remolinos de munición detonada y disparada en todas direcciones. Varios proyectiles lo alcanzaron, marcando su servoarmadura, perforándole la piel. Horus se precipitó a través de cavernosos espacios ocupados por máquinas inmensas que ningún adepto del Mechanicum se atrevería a construir jamás, y mucho menos a poner en funcionamiento. El mundo que giraba a su alrededor, una estructura retorcida y gimiente que asistía a su destrucción inminente. Muros como acantilados se desplomaron, vigas gigantes expoliadas de naves espaciales naufragadas se doblaban como alambres, e inmensos goterones de metal derretido chorreaban de las fundiciones colapsadas. Horus se golpeó contra una pared que posiblemente una vez fuera la cubierta de una astronave. Tenía el ángulo suficiente para ralentizar su descenso, aunque no demasiado. El suelo abajo era una pesadilla de cascadas de escombros y fuego. El primarca clavó el puño en el metal, desgarrando un profundo surco tras de sí mientras aminoraba su velocidad. Aún así golpeó contra un suelo de metal con fuerza. Dobló las rodillas y rodó entre las llamas, notando cómo éstas le abrasaban la servoarmadura y quemaban su piel. Y la plataforma con la que había impactado se sacudió y se desprendió de sus amarres. Cayó de nuevo, hacia las fauces de un pozo radiante blanco y azul todavía más profundo. Más abajo, por un segundo, se quedó en suspenso sobre un vacío brillante e incandescente, a merced de diversas fuerzas gravitacionales en conflicto que tiraron de él en 1000 direcciones diferentes a la vez. Entonces una de aquellas fuerzas, más fuerte que las demás combinadas, lo arrastró en su dirección. Horus se precipitó de nuevo y solo en el último instante fue capaz de girarse sobre sí mismo. Golpeó pesadamente el nuevo suelo, arrodillado, abriendo con la fuerza de su impacto un cráter en su superficie. Y por un instante, no pudo creer lo que vio. El espacio al que había llegado era una vasta cámara esférica donde las fuerzas gravitacionales se reconfiguraban sin descanso. No había arriba ni abajo, ningún eje cardinal sobre el que la gravedad pudiera actuar.
Relámpagos brotaban de unos enormes orbes de bronce situados a intervalos aparentemente aleatorios sobre la superficie interior de la cámara, la cual estaba compuesta por vertiginosas pasarelas invertidas en ángulos imposibles y grúas gigantescas que rodeaba un vórtice de energía colosal. Al menos de 1 kilómetro de diámetro, era como una bestia de plasma enjaulada. Latigazos de fuego plateado salían disparados de su masa pulsátil, desgarrando la estructura de Gorro. Pero por muy hipnótico que fuera aquel inmenso corazón de plasma en el núcleo del mundo desguace, había una aseriada luz dorada que atrajo la mirada de Horus. El emperador estaba abriéndose camino entre la masa aullante de los pieles verdes más enormes que Horus había visto nunca. La mayoría eran del tamaño de un primarca. Y había uno que incluso empequeñecía al propio emperador. Su padre luchaba por alcanzar un anillo de hierro fragmentado que delimitaba el cegador núcleo de plasma, pero los pieles verdes lo habían rodeado. Aquella era una lucha que ni el mismo emperador podría ganar solo. Pero no estaba solo. Sejanus y la escuadra gloriosa habían tenido que atravesar las desintegradas ruinas del mundo desguace luchando a la vieja usanza. Sin sutileza, sin elegancia, como en los asaltos al territorio de una banda rival, cuando lo único que valía era la fuerza bruta y una violencia traumática, donde se apuñalaba y se golpeaba y se disparaba hasta matar todo lo que hubiera enfrente o se caía derribado sobre un charco de sangre. Su armadura había dejado de ser de un blanco perla, empapada de vísceras. Había tenido que descartar su pistola cuando una especie de babosa mecanizada había entrado en su interior y había hecho estallar la munición. Su espada se había partido contra el cráneo blindado de otro de los orcos metálicos, derramando su cerebro fungoso sobre el suelo. Nada de eso importaba. Sus puños eran armas. Su masa era un arma. Encanus y Ulsaar se habían ido, habían caído bajo tajaderas mecanizadas y ganchos de energía. Todo lo que importaba era llegar hasta el emperador. Sejanus estaba inmerso en el ritmo de batalla, un frío vacío en cuyo interior el mundo de un guerrero se limitaba exclusivamente a la esfera de enfrentamiento. Allí era donde los realmente grandes se diferenciaban de los que meramente tenían habilidad para combatir en virtud de su capacidad para estar alerta de cuanto los rodeaba. Dimos luchaba a su izquierda, Gorto y su derecha. Siguieron avanzando, enterrados hasta las rodillas en carne y sangre piel verde. El hedor a matadero y fosas sépticas era sobrecogedor, pero Sejanus lo bloqueó. La furiosa ola de orcos era una masa de carne verde y hierro colado. Vieron más de los engendros metálicos y muchas otras abominaciones mecánicas que eran ya completamente incomprensibles. A lo largo de la Gran Cruzada, Sejanus había visto muchos ejemplos de la crudamente efectiva tecnología piel verde, pero lo que había bajo la superficie de aquel mundo desguace pertenecía a una escala mucho más avanzada y horrenda. La señal del emperador no desapareció ni un instante de su visor, a pesar de que todas las demás se volvían borrosas y parpadeaban en medio de una cacofonía de señales distorsionadas. Más adelante vio un arco desgarrado a través del cual se derramaba una cegadora luz blanca. El emperador estaba más allá de aquel arco. «Estamos aquí», jadeó, con su fenomenal físico posthumano al límite de su resistencia. Cuando atravesaron el umbral del arco llegaron a una vasta cámara esférica que albergaba un sol en su interior. «Lupercal», gritó Sejanus, casi sin aliento. La espada de Horus se había roto, y no le quedaba munición para su volter de asalto. La hoja se había partido a la mitad, deteriorada de ensartar y tajar incontables cuerpos de pieles verdes. Se había abierto camino a través de un puente inclinado, matando docenas de orcos monstruosos, hasta una plataforma desmoronada justo debajo de donde estaba el emperador. La sangre lo cubría, la suya y la de los orcos. Había perdido el casco mucho antes, en una dura lucha cuerpo a cuerpo con un gigante blindado en hierro con pinzas motorizadas en lugar de brazos y una mandíbula con un lanzallamas incrustado. Había roto a la bestia sobre su rodilla y había arrojado su cadáver por encima del pretil del puente. Los vórtices errantes de gravedad lo habían arrastrado hacia arriba en lugar de hacia abajo. Más pieles verdes lo habían seguido hasta el puente, gruñendo y riendo mientras cargaban sobre él. Su euforía era un misterio para Horus. Iban a morir, tanto si los mataba él como si el colosal núcleo de plasma los convertía en cenizas cuando llegase su inevitable destrucción. ¿Quién podía reír así cara a cara con su muerte? El emperador luchaba contra un gigante blindado que tenía 2 veces su altura y su anchura. Su cráneo era un inmenso casco con colmillos elefantinos y dientes como escoplos que brillaban levemente. Sus ojos eran rendijas del rojo del carbón ardiendo, y poseían una inteligencia tan despiadada que dejaron a Horus sin aliento. El primarca nunca había visto nada igual.
Ningún estudioso incluiría su descripción en un bestiario por miedo a ser ridiculizado, ningún magos del Mechanicum podría aceptar que tal espécimen pudiera existir. 6 brazos mecanizados atornillados directamente a su columna vertebral enarbolaban armas que rechinaban, repiqueteaban, serraban, ardían y se cerraban y abrían como cepos. La armadura del emperador estaba ardiendo, su laurel de oro convertido en cenizas alrededor de su cuello. Unos cañones giratorios dispararon, masticando el blindaje mientras unas garras de energía arrancaban pedazos de las placas metálicas. El emperador estaba necesitando de cada ápice de su habilidad como luchador y de todo su poder psíquico para evitar que el armamento del señor de la guerra mecánico lo matara. Padre. El piel verde se giró ligeramente y vio a Horus. Percibió la desesperación en su cara y rió. Un puño como un mazo de asedio tipo reductor apartó la espada del emperador a un lado y un puño de piel verde lo alzó en el aire, estrangulándolo con su potencia inhumana. ¡No! Gritó Horus, machacando a los últimos pieles verdes que se interponían entre él y su padre. Aquel inmenso ser semimecánico dirigió sus armas espinales hacia él, liberando una serie de descargas que recorrieron la plataforma en la que se encontraban. Horus esquivó los rayos, corriendo como un lobo a la caza en medio de la ceniza y el fuego del fin de un mundo. No tenía armas, y aunque normalmente eso no habría sido un inconveniente para un guerrero de las legiones, contra aquel oponente era una desventaja definitiva. No obstante, dudaba que ninguna de sus armas hubiera podido herir a aquella bestia. Pero quizá una de las suyas sí. Horus aferró uno de los brazos mecánicos del ser, uno rematado en unas esferas de bronce giratorias erizadas de púas que crepitaban como un arma de energía. La fuerza de aquel brazo era prodigiosa, pero centímetro a centímetro Horus lo obligó a apuntar en sentido inverso. Un rayo salió disparado de aquel arma, abrasando las manos de Horus hasta que la piel quedó negra y el hueso asomó entre la carne quemada, pero ¿qué era aquel dolor en comparación con la pérdida de un padre? Con un último esfuerzo hercúleo, Horus retorció aquel miembro en el momento en que liberó otro de aquellos rayos de energía blanquecina. La erupción luminosa alcanzó el antebrazo del orco y su brazo de carne explotó a la altura del codo en una nube de hueso ennegrecido y sangre hervida. La bestia gruñó sorprendida, dejando caer al emperador y contemplando con confusa fascinación la ruina de su brazo. Aprovechando aquella oportunidad, el emperador alzó su espada de acero azul. La punta penetró en el vientre del cacique orco y brotó de su nuca en medio de un chorro de chispas. Muere, dijo el emperador, tirando hacia arriba de su hoja. Aquella era una herida mortal. Un fuego eléctrico brotó de los horrendos órganos metálicos internos que asomaban del cuerpo destrozado del piel verde. Se trataba de una herida tan destructiva que ni siquiera una bestia de aquellas proporciones inconcebibles podría soportar. Y aquello no fue lo peor. Horus notó el acopio colosal de energía psíquica y se cubrió los ojos cuando una furiosa luz comenzó a manar del emperador, un poder como ninguno que hubiera visto esgrimir anteriormente a su padre o que imaginara que pudiera poseer. Todopoderoso, todo devorador, era un poder capaz de extinguir la vida en toda faceta posible de la realidad. La carne física se convirtió en ceniza, y lo que las antiguas fes podrían haber llamado alma en la antigüedad ardió fuera de la existencia. No podía quedar nada de lo que hubiera sufrido tal destino. Cuerpo y alma se consumieron en este universo, cayeron como meras sombras en el recuerdo de un mundo de cuyo lienzo habían sido completamente borrados. Aquella era la muerte más definitiva que se podía sufrir. Aquel fue el poder que recorrió la espada del emperador y que inundó al piel verde con su luz asesina. Detonó en una aullante explosión dorada, y del núcleo de su muerte brotaron rayos mortales que trazaron arcos de orco a orco que cazaron a todos los de la especie del señor de gorro. Energías inimaginables brotaron del emperador, recorriendo toda la cámara y consumiendo hasta el último jirón de carne alienígena, convirtiéndolo en ceniza de oro. Lupercal vio aquel poder sobre la vida y la muerte recorrer el cuerpo del emperador, trascenderlo hasta volverlo inmenso y divino, envuelto en llamas ambarinas, sobrecogedor y majestuoso. Su padre nunca había proclamado que fuera un dios, y había refutado tales nociones. Incluso había castigado a uno de sus hijos por creer en lo que ahora Horus veía con sus propios ojos. Horus cayó de rodillas, sobrecogido por la maravilla de lo que estaba presenciando. Lupercal. Se giró al oír su nombre. Allí estaba, uno de sus lobos a la caza. Astur corría por el puente inferior, aullando su nombre y agitando un puño en el aire. Había luchado más allá de los límites de su resistencia y de su cordura para poder estar junto a su primarca y su emperador. La maravillosa luz de este se vio entonces eclipsada por la azul blanquecina del reactor del plasma.
Cuando Horus volvió a mirarlo solo pudo apreciar su silueta contra el fuego frío del corazón de Gorro. Dándole la espalda a Horus y con su espada envainada, el emperador alzaba los brazos. El mismo fuego dorado que había destruido al señor de la guerra piel verde trazaba volutas entre sus dedos extendidos como un fuego inmaterial. Horus no tenía conocimientos de la insana mecánica tras el núcleo de energía orco, pero cualquier necio podía ver que se precipitaba a su destrucción. Los poderosos temblores que estaban desmontando Gorro pieza a pieza eran prueba suficiente de ello, pero además aquella estrella enjaulada que se sacudía a punto de escapar de sus límites era una confirmación definitiva. La muerte del engendro mecánico había sido el golpe final que había roto los lazos que mantenían sometido su tremendo poder. ¿Cuánto quedaba antes de que estallase? Horus no lo sabía, pero sí sabía que sería mucho antes de que pudieran escapar de las profundidades del mundo desguace. Esto no puede terminar así, susurró. No, hijo mío, dijo su padre, concentrando aquella luz dorada de nuevo. No lo hará. El emperador cerró un puño y el espacio alrededor del plasma se dobló, se retorció sobre sí mismo de una manera antinatural, como si la realidad no fuera más que un telón de fondo sobre el que los dramas de la galaxia estuvieran siendo representados. Y donde se dobló, reveló el horror tras él, inmensos abismos de caos reptante y potencial ilimitado. Vacíos aullantes donde las vidas combinadas de esta galaxia no serían más que motas a merced de una tormenta de arena cósmica. Un reino empíreo de no nacidos, donde las pesadillas surgían en la matriz fétida de la lujuria humana. Cosas formadas de frío vacío se retorcían en la oscuridad, como millones de serpientes de obsidiana apareándose en viscosos nudos sin fin. Horus se quedó mirando el interior de aquel abismo, a la vez repugnado y fascinado por el mecanismo secreto del universo. Entonces el emperador volvió a unir el tejido del mundo, sellándolo alrededor del núcleo de plasma piel verde. El esfuerzo estaba siendo inmenso, y la luz de su interior se apagaba un poco a cada segundo que pasaba. Y entonces todo acabó. El estallido del aire desplazado llenó el hueco que había dejado aquel orbe de fuego azulado, liberando vientos sulfurosos en el interior de la cámara. El emperador clavó una rodilla en la plataforma y dejó caer la cabeza. Un ladito después Horus estaba a su lado. ¿Qué has hecho?, dijo Horus mientras ayudaba a su padre a ponerse en pie. El emperador alzó la mirada hacia él, con el color volviendo ya a sus magníficos rasgos. He enviado el núcleo de plasma al éter, pero no tenemos mucho tiempo. Debemos retirarnos antes de que el pliegue en la disformidad implosione y se trague todo. Este mundo al completo va a ser devorado como si hubiera caído en un agujero negro. Entonces salgamos de este maldito lugar. Vieron la muerte final de Gorro desde el puente de mando del espíritu vengativo. Con el Mournival a su lado, el emperador y Horus permanecían junto al disco de Uslita en el que habían planeado la guerra en el vacío contra aquella flota chatarra. Los pieles verdes nunca se recuperarán de esto, dijo Horus. Sus fuerzas están rotas. Pasarán miles de años antes de que esas bestias vuelvan a alzarse. El emperador negó despacio con la cabeza, haciendo aparecer un brillante mapa estela sobre el disco. Unos brillantes puntos de luz giraban dentro de sus límites, líneas de sistemas, cientos de mundos. Puede que tengas razón, hijo mío, pero los pieles verdes con el cáncer de esta galaxia. Por cada destartalado imperio que quemamos otro se alza, mayor y más profundamente enraizado. Esa es la naturaleza de los orcos, y es lo que hace que esa raza sea tan difícil de destruir. Debemos erradicarlos completamente o volverán más fuertes, una y otra vez, hasta que lo hagan en tal número que no seamos capaces de derrotarlos. ¿Entonces estamos condenados a sufrir la maldición de los pieles verdes por siempre? No, si actuamos con velocidad y sin piedad. Soy tu espada, dijo Horus inclinando la cabeza. Solo dime dónde he de golpear. El emperador sonrió, y Horus sintió que su corazón se llenaba de orgullo y júbilo. La cuenca de Telón no era más que una satrapía del mayor imperio orco con el que nos hemos encontrado hasta ahora, uno que debe caer antes de que la gran cruzada pueda continuar. Será magnífica la guerra que libraremos para destruir dicho imperio. Ganarás gloria en su consecución y los hombres hablarán de ello hasta que las estrellas mismas se consuman. ¿Es este?, preguntó Horus irguiéndose sobre el brillante holograma. Primero uno, después docenas y finalmente cientos de mundos quedaron marcados por un aura verde. Sí, contestó el emperador. Eso es Ullanor.